Retornamos con toda la información a Contacto 1400 de emisora Mariana, originando desde Bogotá, Centro Histórico. Y como todos estos días, hemos tenido aquí invitados muy especiales para que nuestros oyentes escuchen las propuestas, las formas de vida y todo aquello que traen los candidatos a los diferentes cuerpos colegiados. Pero antes le damos la cordial bienvenida a nuestro politólogo, el doctor Edixon Romero. Muy buenos días. Muy buenos días, don Camilo Zapata, y a todos los oyentes de emisora Mariana de Bogotá. Un saludo especialísimo a la gente de las 20 localidades de Bogotá que están en Contacto 1400. Desde luego a todas esas comunidades que dinamizan el quehacer cotidiano de nuestra ciudad. Y quería hacer énfasis en la ciudad porque hemos tenido durante estos días aspirantes a la Cámara de Representantes por la ciudad. Mira, don Camilo, lo que le voy a compartir. A ver. El archivo de la Universidad del Rosario se encarga de conservar los documentos manuscritos originales relacionados con la historia colombiana y de la universidad, los cuales datan desde antes de su fundación en 1646 hasta el siglo XX, incluyendo 31 cédulas reales. Además custodia una valiosa colección de 9 incunables y 8.000 libros escritos entre los siglos XVI al XX en diversos idiomas. El archivo también custodia una fototeca con más de 1.600 imágenes del claustro y alrededor de los cuales datan desde 1884 hasta el siglo XXI. Y entonces don Camilo me preguntará, bueno, ¿y usted por qué está hablando del archivo de la Universidad del Rosario, verdad? De todas maneras, es un tesoro invaluable el que usted me acaba de mencionar. Claro que sí, y uno de los custodios, o más bien el custodio de este archivo, es Daniel Reisbeck, quien está con nosotros. Daniel, bienvenido a los 1400 de la M. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Daniel, ¿es usted el director del archivo histórico de la Universidad del Rosario? Sí, señor. Cuéntenos un poquito. Desde el 2012. Ok. Y dígame la importancia de esa labor, de esa gestión. Pues tiene varios aspectos. En el archivo hay 3 colecciones, uno que son los libros, porque se llama el archivo histórico, pero en realidad lo que es la biblioteca antigua de la Universidad del Rosario. Okay. Hay unos 8.000 volúmenes que van desde incunables, los primeros libros impresos después de la invención de la imprenta, hasta el siglo XIX. Más o menos la mitad están en latín. Entonces, pues, yo creo que la razón que yo terminé ahí es porque yo estudié latín y griego, entonces creo que es necesario para el trabajo, por lo menos un conocimiento básico del latín. También están los manuscritos, como leyó usted, que son básicamente todos los documentos relacionados a la historia de la universidad, que también termina siendo la historia del país. Y encima de eso hay una fototeca con creo que la primera foto es de finales del siglo XIX, de la Capilla de la Bordadita. Entonces, y bueno, y todo fotografías de rectores, grados, desde principios del siglo XX hasta la era actual. Entonces, pues nuestra labor es no solamente conservar el material, que obviamente es una labor importante, sino llevar a cabo investigación. Entonces, nosotros tenemos un blog, una página, y tratamos de difundir la información a las cosas que nos parecen curiosas de la manera más amplia posible. Muy bien, Daniel Sean Reisbeck escribió su tesis doctoral en la Facultad de Historia de la Universidad Libre de Berlín. Es un hombre supremamente preparado en el mundo de la academia. ¿Y por qué estamos hablando con él? Porque además de todo ello, él es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Partido Conservador, con el número 107 en el tarjetón. ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar ya de este tema político. Daniel, tengo una primera inquietud. Leí algo que se llama mitos y realidades de la legalización, por ejemplo, sobre las drogas, en fin. Sí. ¿Por qué, digamos, algo que podría uno considerar un pensamiento liberal desde el punto de vista de legalización de las drogas, ¿por qué una persona que tiene esa posición está dentro del Partido Conservador? Curiosamente, la idea de la legalización de las drogas no es nueva en el Partido Conservador. De hecho, es lo que ha propuesto Enrique Gómez Hurtado y hasta cierto punto también Álvaro Gómez. Entonces es una idea que tiene historia en el Partido Conservador. Pero yo lo que represento es
nuevo tipo de conservatismo, lo que en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, se llama conservatismo libertario, Sí. porque mi idea principal, o las ideas que me guían, es limitar el poder del Estado. Que el Estado sea mínimo, que el Estado cumpla sus funciones básicas, que para mí son proteger a la persona, a la seguridad de la persona y su propiedad, y hacer cumplir la ley. Y más allá de eso, creo que el Estado se tiene que limitar al máximo. Y esto es una serie de ideas que hace mucho tiempo no han sido representadas en Colombia, porque creo que ha habido un consenso, digamos, hacia la socialdemocracia, al Estado grande, el Estado interventor. Y mi, digamos, diagnóstico de los problemas principales, el problema de fondo de Colombia, es que el Estado ha estado donde no tiene que estar, digamos, imponiendo burocracia, trámites, trabas a los ciudadanos en la vida cotidiana, o para crear una empresa, o para sacar una cédula, un pase de manejar. Ahí se siente todo el peso del Estado, pero donde el Estado sí tiene que estar, ahí ha brillado por su ausencia. Entonces el Estado no brinda seguridad física al transeúnte en Bogotá que está caminando y le roban el celular, al campesino que es desplazado de su tierra en el campo. Ahí, esas son las funciones del Estado, y el Estado colombiano ha sido incapaz de cumplirlas. Entonces el Estado está donde no tiene que estar, y donde sí tiene que estar no está. Y toda mi campaña se trata en una propuesta para corregir ese problema. Bien, entonces me hace pensar un poco en esa corriente de lo que se llamó en algún momento la nueva derecha internacional, y la renovación que surgió con Margaret Thatcher, con Reagan durante su gobierno, y posteriormente se manifestó en algo que se llamaba la nueva derecha latinoamericana. ¿Usted estaría enmarcado dentro de ese pensamiento? No estoy tan seguro. Y si uno mira, digamos, el surgimiento de la señora Thatcher en Gran Bretaña, sí, ella ganó las elecciones en el 79, pero el movimiento que se llegó a llamar Thatcherismo empieza mucho antes. De hecho, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña hubo un consenso muy fuerte alrededor del Estado grande, ¿verdad? Casi que había un Estado socialista en Gran Bretaña, obviamente que democrático, no como en la Unión Soviética, pero era muy protector y muy interventor. Okay. Pero desde el principio había intelectuales, sobre todo un señor que se llamaba Anthony Fisher, que estaban completamente en desacuerdo, y ellos se basaban en las ideas del liberalismo clásico. Es decir, estas son las mismas ideas del liberalismo clásico, de Adam Smith, de la Ilustración escocesa, David Hume, pensadores como Edmund Burke, Acton, Macaulay, Tocqueville en Francia, Bastiat. Inclusive estas ideas tienen un origen en España, en la escuela de Salamanca, pensadores como Juan de Mariana. Entonces, en realidad, lo que se llama derecha hoy en día, o algunos le dicen neoliberalismo, que es un término que a mí no me gusta para nada porque me parece que es vacuo e insignificante, son las ideas liberales clásicas, ¿sí? Obviamente que adaptadas, pero sobre todo eso. O sea, su posición en general podría ser regresar a la posición original, que se fundamenta en dos elementos. El primero de ellos tiene que ver con la reducción del Estado a una expresión en la cual el Estado cumple una función de seguridad y de vigilancia entre los actores del mundo de la economía, de tal manera que en el quehacer de otras actividades la iniciativa privada tendría entonces la bandera fundamental para el desarrollo económico. Por lo tanto, y he leído que usted no ve con buenos ojos las políticas de proteccionismo, aranceles, que de alguna manera buscan proteger el desarrollo y el crecimiento nacional. Claro, pero mi punto es, y bueno, y no solamente es el desarrollo económico, digamos así, yo también, lo que es iniciativa privada también incluye, digamos, caridad, obras de caridad, asociaciones civiles, y creo que en Colombia es muy difícil crear asociaciones civiles por trabas del Estado, pero en cuanto al es que yo no creo que el proteccionismo ayude a fomentar el desarrollo interno. Yo creo que es al contrario. Es decir, yo creo que el proteccionismo es dar unas dádivas, unas limosnas. O lo que termina pasando es, se protege a los grandes productores nacionales a costa del consumidor, porque el consumidor tiene que pagar más en precios y en impuestos para proteger a los grandes. Entonces, a mí me sorprende la posición de personas como
por ejemplo el senador Robledo, que supuestamente es de izquierda, pero tiene una posición muy conservadora en el campo económico, es decir, es un conservador del siglo XIX, proteccionista, inclusive nacionalista, pero el que termina pagando el precio por proteger a los grandes es el consumidor, y el consumidor muchas veces es pobre, que le toca pagar precios más altos para proteger a las grandes industrias. No significa, Daniel, de alguna manera que al levantar totalmente aranceles, permitir la intervención finalmente en esa competencia brutal que se da en el mundo internacional, las industrias nacionales, por ejemplo, nuestras, tienden a desaparecer. Mira lo que pasó en los 80 con por ejemplo, las industrias nacionales de producción de televisores que había en Colombia, no pudieron aguantar el primer paso hacia la apertura económica. Y una cosa importante, durante mucho tiempo los Estados Unidos se protegieron y aún utilizan mecanismos de protección para el sector agrario. Claro, bueno, acerca de esa última pregunta, yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea deberían eliminar esas protecciones, esos subsidios al agro y esos aranceles al agro, porque eso definitivamente no es libre comercio y le ayudaría mucho a países, por ejemplo en África, inclusive Colombia, tener acceso a ese mercado, porque eso sí sería un libre mercado de verdad. Entonces yo no estoy diciendo que el mercado en Estados Unidos sea perfecto, pero históricamente Estados Unidos ha sido un país muchísimo más libre económicamente que Colombia. Es que acá la libertad económica básicamente nunca llegó, o llegó de una manera muy imperfecta y hace poco tiempo. Yo he hablado con empresarios en Colombia que me dicen que tienen una empresa acá y abrieron una sucursal en Estados Unidos, e inclusive como colombianos en Estados Unidos fue más fácil abrir la empresa y registrar la empresa que acá mismo. Porque hay un sistema, ahí está el imperio de la ley y está diseñado para que la gente pueda salir adelante con su propio esfuerzo. Obviamente que hay vaivenes y hay gobiernos que son más intervencionistas que otros, pero en general el mundo anglosajón se ha basado sus políticas en la libertad de empresa y en la libertad económica, y yo creo que eso explica su gran desarrollo, mientras que nuestra falta de desarrollo se explica por el proteccionismo excesivo, y como digo, porque el Estado ha estado donde no tiene que estar, sobre todo regulando la economía de una manera excesiva y creando una burocracia que en últimas termina sometiendo al ciudadano. Bien. Vamos a mirar un aspecto. Entonces ya hemos llegado a un punto de acuerdo en su posición frente a, como decíamos, la reducción del Estado, ingreso en el comercio internacional por la vía del mecanismo más aperturista que se pudiese lograr. Dentro de ese marco, ¿eso cómo se concreta? Esa idea suya, esa concepción, ¿cómo va a concretar esa defensa desde la Cámara de Representantes para, digamos, que se note en la capital de la República? Claro, pues yo no tengo las soluciones a todos los problemas, pero yo haré lo posible por cada vez que llegue un proyecto de ley a la Cámara, asegurarme que yo estoy protegiendo la libertad económica, porque yo creo que eso es lo que en últimas le va a ayudar a este país. Y yo creo que el colombiano es una persona muy emprendedora y generalmente no quiere vivir del Estado, simplemente quiere que el Estado lo deje vivir en una prosperidad creada por sí mismo. Y por eso vemos el tremendo éxito que tienen colombianos, compatriotas nuestros en todo el mundo, en todo tipo de países. Y yo lo que quiero es crear las condiciones para que esa gente se pueda quedar acá y salir adelante acá. Bueno, que si quieren salir también hay que estar abiertos al mundo, pero que puedan tener las mismas oportunidades de igualdad de oportunidades, digamos, de crear empresa y salir adelante y trabajar acá, que no ha sido el caso, digamos, durante las últimas décadas, aunque pues sí ha habido algo de avance en ese campo. Por otro lado, me gustaría aclarar que yo no estoy diciendo que el Estado se elimine. También creo que, digamos, el Estado tiene un papel importante en aspectos como la educación. Creo que la educación pública, y desafortunadamente la educación pública, yo no creo que el problema sea por falta de gasto, porque es el mayor rubro, o fue el mayor rubro el año pasado en términos del presupuesto nacional, sino falta de ejecución. De nuevo, es un fracaso del Estado. No en todos los casos, pero en general sí. Y en la construcción de infraestructura. Entonces yo por eso digo, el Estado, ¿por qué no permite
que la gente pueda competir, tenga acceso a los mercados, tenga acceso a la exportación de sus productos, construyendo carreteras, puertos, lo que sí puede hacer el Estado o puede ayudar a fomentar este tipo de desarrollo. Y ahí no se ha visto el Estado, pero por otro lado sí se ha visto en lo que decía usted del término de las drogas, donde nos estamos gastando aproximadamente $7.000 millones al año para luchar una guerra que, en mi opinión, está claramente perdida. Uno de los, digamos, de sus puntos en su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Partido Conservador, pues me llama bastante la atención y tiene que ver precisamente con el aspecto de la libertad familiar para escoger un buen colegio, porque es que eso suena muy bien, a uno le gusta, pero cuando uno ve la realidad de los sectores populares, tienen que, por su realidad económica, por sus ingresos y su necesidad de educar a los hijos, pues en últimas no hay posibilidad de escogencia. Es decir, toca someterse a los servicios de educación pública que el Estado ofrece. Claro. ¿Cuál es el mecanismo que permitiría que en realidad hubiese libertad de escoger colegio? Pues es que yo creo que tenemos que pasar de un sistema centralizado donde el Estado o el distrito le dice a una familia, padre de familia, usted tiene que meter a su hijo a este colegio, básicamente obligado, a un sistema donde el padre puede escoger inclusive el colegio público de su hijo. A mí me gusta mucho el modelo de los colegios en concesión en Bogotá, que ha tenido mucho éxito a la hora de mejorar los resultados académicos de sus estudiantes. Desafortunadamente está en peligro porque al alcalde Petro no le gusta y no piensa renovar los contratos, eso es lo que ha dado a entender, yo creo que por razones ideológicas y políticas. Entonces a mí lo que me gustaría, bueno, primero que todo salvar ese modelo de los colegios en concesión y ampliarlo, y que el padre pueda escoger si quiere un colegio en concesión que ofrece cierto tipo de educación, ya sea educación religiosa, un colegio que se pueda montar con un buen proveedor, manteniendo el elemento público, pero que se base en arte o en música. Y yo lo que quiero es cada poner... uno de los proyectos educativos institucionales de los colegios tiene algún enfoque, que Claro. realmente haya una difusión de ellos entre las comunidades. Exacto, que yo no sé, pues yo entiendo que no, tal vez no es factible hacerlo de manera masiva, que sea el 100% de los colegios públicos que sean en concesión, pero si pensamos en un 20% de los colegios y que el padre pueda escoger el colegio y que haya una oferta grande, como digo, que sea, si el padre quiere una educación religiosa, si quiere una educación más científica, que pueda escoger. Y eso es bueno no solamente para los alumnos de los colegios en concesión, sino para el sector público también, porque es buena la competencia. El monopolio siempre es malo, así sea un monopolio público o un monopolio privado. Entonces, si el distrito tiene monopolio sobre la educación, va a sufrir la calidad, como ha sido el caso hasta ahora. Entonces, yo creo sobre todo en un elemento de la competencia. Ok. Un asunto que ha venido rondando el último año de gobierno de Juan Manuel Santos y del quehacer cotidiano de nuestra ciudad ha sido precisamente la discusión que los estudiantes de las universidades le han dado al proyecto de reforma a la Ley 30. ¿Usted tiene una perspectiva de cuál es la reforma que necesita la educación superior en Colombia? Usted que es un hombre de universidad. Bueno, es una buena pregunta, pero a mí me parece que el problema principal es de educación primaria y secundaria. Ah, ok. Porque entiendo los problemas de la educación superior y se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que hay que ir de nuevo al problema principal, porque si los estudiantes llegan a la universidad, los que llegan, los que pueden llegar, pero no están preparados, porque yo lo he visto, estudiantes que llegan ya están en universidad, vengan del colegio que vengan, pero no pueden escribir un párrafo, no pueden leer un texto sencillo y entenderlo, no se pueden expresar de una manera coherente. Y eso es un problema de la educación primaria y secundaria. Entonces, mi propuesta está basada en mejorar, en brindarle calidad a la educación primaria y secundaria. Mejorar las competencias educativas, Claro, las competencias básicas de porque pues, digamos, este gobierno ha mejorado la cobertura en educación, eso está bien. Tenemos que tener una educación pública con cobertura, pero si no hay calidad, en últimas esa cobertura tampoco